yo venir era que sucedía cualquier otra cosa. Pero gracias a Dios llegó ya el tiempo. Quise traer lo diferente, porque lo quise traer visualizado más o menos. Y tampoco fue fácil porque los discípulos no eran así. Los mandé a... Dice como Jesús que Jesús los mandó al barco. Los mandé a Walgreens, todavía están por Walgreens porque la máquina se dañó, lleva un mes dañada la máquina. Wow. Yo como los derechitos, me voy a pintar. Pero que después ve que hay unos que son más grandes que otros, porque me metí entre todos los libros de pintar, y yo veo que el que meto a los discípulos lo meto, si no, meto uno parecido. Pero vamos así a dar el comienzo. Hay que improvisar. Exactamente, después que yo la Biblia bien, ese para niño chiquito. Y ven mi hijo también me ayuda en una que otra cosa. Así vamos a ir buscando en Mateo 14, en los versículos 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús dijo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén.
Cuando estudiamos un milagro, muchas veces nos damos de cuenta de que aunque es un elemento sin duda extraordinario, muy a menudo hay varios elementos que también son inexplicables. Desde el punto de vista, desde el punto de vista humano. Hoy vamos a estar estudiando sobre Jesús camina sobre el mar y a través de este estudio vamos a ver que hay 7 fenómenos milagrosos. Están ahí escritos, pero no los puse en orden. O sea, que están ahí regaditos. Pero el que estudió que ha estudiado este milagro, pues lo sabe identificar porque son bien fáciles. Dice, habiendo acabado con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en el Evangelio de Mateo nos dice que él enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él. Los hizo montarse a la barca para que se fueran adelante, o sea, que fueran adelantando el paso, mientras él iba a despedir a la multitud. Santo Dios, aleluya. Vamos a ir estudiándolo para que encuentren Identificar la orden. Para que vayan encontrando los fenómenos. Vamos a ir estudiando versículo por versículo y ahí se van a dar de cuenta. Dice, en el 22 dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, aquí nos cuenta sobre el momento en que Jesús hace a sus discípulos entrar a un barco mientras él despide a la multitud. Y en este versículo nos da una idea sobre el liderazgo y cómo Jesús guiaba a sus seguidores. Sin embargo, yo me preguntaba por qué Jesús hizo esto y qué significado tiene para nosotros hoy en día. Me estaba yo preguntando eso. Bendito Dios, aleluya. ¿Sabe que esto nos enseña la importancia de confiar en Jesús en los momentos difíciles? A veces nos encontramos en situaciones de incertidumbre y necesitamos una respuesta clara de Dios. En esos momentos debemos recordar que mientras tengamos fe en Jesús, Él siempre estará a nuestro lado para protegernos y guiarnos. En el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Después de un día de mucho trajinar, sin duda muchos llegaron para presentar de sus dificultades, problemas. Él iba al monte a orar a su padre. O sea, que no se fue para el monte a descansar. Él se fue a orar con Dios. Aquí en el versículo 24 está el primer fenómeno. Dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Eso hace un viento fuerte. Hacía un viento fuerte. Es la número 1. Aquí vemos 3 detalles importantes. La barca estaba a gran distancia de la tierra. No había posibilidad de volver fácilmente a la ribera. Y estaban en una situación en que realmente no tenían más posibilidades de soportar la situación. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos en la misma situación? O sea, a veces nosotros nos encontramos en esas situaciones. Nos encontramos
encontramos en la situación en que tenemos un problema y no sabemos cómo salir de él. O sea, es decir, si vamos hacia el frente, nos va a salir peor, pero si retrocedemos, como que estamos perdidos. ¿Qué vamos a hacer con esta situación que tenemos? Bendito Dios. O sea, no podemos ir ni para atrás ni para adelante. Y recordemos que esto era una barca, no era un barco, no era una nave, no era un transatlántico, era un barquito y era de pesca. El viento fácilmente le daba de esquina a esquina y hasta podía virar el barquito de lo fuerte que era el viento. Y o sea que cualquiera que haya ido a pescar, que se haya montado en estas yolitas, saben lo fácil que es para que un viento la pueda tumbar. Bueno, yo me he montado en lo grande y yo soy la que se me revuelca el estómago. Imagínense ustedes, yo en una yolita así. Y eso me voy a hundir. Si la grande me vuelve un 8 y la chiquita me vuelve 2. Santo Dios. El próximo está en esa. Vamos a ver en el 25 dice, en el 25, en el versículo 25 hay otro fenómeno más. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús Cristo camina sobre el mar. Jesús Cristo los ve a distancia. ¿La qué? Jesús Cristo los ve a distancia. Exactamente. Sí, porque acuérdense que Él está orando. Él está en comunicación con el Señor. Y ahí, en ese intervalo, Él los ve porque para el Señor no hay nada imposible. Él puede ver lo que nosotros no vemos, lo ve. Y Él pudo visualizar en ese intervalo que ellos estaban en problemas. O sea, los judíos dividen la noche entre vigilias, los romanos la dividen en 4, y en la cuarta vigilia viene siendo entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, que viene siendo cuando estaban ellos en el medio del mar. Esta es una hora muy importante desde el punto de visitas médicas, dado que en ese tiempo que tenemos el mínimo de las hormonas suprarrenales. No entendí el significado de esa palabra. En el versículo de ahora también hay otro fenómeno. Dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Ese es lo que Jesús camina sobre el mar? Jesús camina sobre el mar. Aquí vemos que Jesús pudo haberse quedado orando. Él no quedaba orando por los discípulos para que no le pasara nada y para que llegaran bien a la otra orilla. Pero por su infinita gracia y misericordia, decide ir donde están ellos. Jesucristo no caminó sobre las aguas para exhibirse como en un espectáculo, sino Jesús como un espectáculo teatral o de circo. De ser así, Él lo hubiese hecho durante el día en presencia de todo el mundo. ¿Sabe? Que esa fue la vía más cercana, la más fácil para él llegar hasta donde estaba los suyos.
Dice, que me parece que hay varias razones para esto. Una es que Jesús los vio en una situación de gran necesidad. Ellos estaban en medio de la tormenta, estaban muy cansados de remar contra la corriente, dada que el viento les era contrario. Y recordemos que no todos los discípulos que estaban ahí eran pescadores. Algunos eran discípulos de tierra adentro. Y si los pescadores que estaban acostumbrados a esas situaciones estaban asustados, ¿cómo hubiesen estado los que no eran pescadores? Estuvieran peores todavía. Ellos estaban deseosos de que llegara a la orilla y estar sobre tierra firme. Como a veces han habido muchos que están en el avión y cuando el avión coge tierra, a besar la tierra, porque llegué salvo. Así había algunos discípulos. De igual modo sabemos que las tormentas y a las dificultades de nuestra vida, el Señor Jesús está dispuesto a venir a socorrernos. 2. Caminar sobre el mar era el camino más corto para llegar a donde estaban los discípulos. Y 3. En el Evangelio nos dice que Jesús quería precederlos y adelantárseles, o sea, ir delante de ellos. No solamente el Señor quería llegar a donde estaban sus discípulos, sino quería ir delante de la embarcación para guiarlos y abrir camino en medio de las olas. Cuando los discípulos ven a Jesús, experimentan temor. La tormenta, aunque peligrosa, es algo familiar. Los discípulos saben qué esperar de una tormenta y qué hacer para mantener la barca a flote, pero no saben nada de hombre. No saben nada de hombre caminando sobre las aguas. El susto fue ese, que como lo vieron caminando sobre las aguas, ahí se asustaron ellos, aunque cualquiera se asustaría. Y ven que esté uno guiando a medianoche para acá, como una sombra negra, ¿qué va a decir uno? 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí se captura un momento profundo cuando Jesús les habla a sus discípulos en medio de una tormenta y sus palabras de consuelo y tranquilidad, o sea, le decía, anímate, soy yo, no tengan miedo. Y esas palabras ofrecen esperanza y aliento. Eso nos recuerda que debemos encontrar valor en Cristo, confiar en su presencia y entregar nuestros templos, nuestro miedo a su amoroso cuidado. Nosotros como los discípulos escuchamos su voz, experimentamos su paz e incluso en medio de las tormentas de la vida. O sea que cuando más estamos en un problema grande, siempre ponemos nuestra confianza en el Señor, hablamos con Dios. Muchos se acercan más al Señor cuando están en problemas que cuando no lo están. Bendito Dios, aleluya, en vez de ser todo el tiempo. El 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí vemos cómo Pedro le dice a Jesús con toda su sencillez y al mismo tiempo con osadía. Dice, porque dice, si eres tú, pide que yo vaya hacia ti. O sea, yo lo encuentro como que dudaba que fuera el Señor. Así lo estaba viendo por lo menos.
Dice, sin duda, él había visto mucho, él veía como, porque ustedes saben que hay animales que se paran en el agua. Al él ver eso, ve a Jesús en el agua, espérate, si las aves pueden, él puede, pues yo puedo. Y por eso que le pide a Jesús, él hacerlo. Aquí dice, en el cuarto fenómeno está ahí, en el versículo 29, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas hacia Jesús. Ahí hay otro más. Una vez que notamos que Pedro es un hombre de valor, que puede hacer cosas que quizá alguno de los otros no se animaban a hacerlo. En nuestra mente concebimos el rostro de Pedro mostrando una mezcla de emociones. Y es que él sin duda tiene miedo, pero está entusiasmado por la perspectiva de caminar sobre las aguas. Yo no sé quién de ustedes algún día le habrá llamado esa atención de caminar sobre las aguas, porque yo ni nadar sé. Imagínense ustedes querer caminar. Cuando estudiaba me dieron la clase y me dijeron dar de espalda y ahí me fui hasta el hondo. O sea que yo estoy colgada ahí. Sería lo último que le pediría yo al Señor, caminar ahí. Y cuando da los primeros pasos y él ve que él puede hacerlo, se pinta en su rostro la satisfacción de como respondiendo con su arrogancia y actitud a los discípulos que dirían, ¿sabes? Se pone como, yo pude hacerlo, mira, yo me estoy aguantando, lo que ningún otro puede, porque rápido se ponen como los pavos reales. Dice, Pedro estaba avanzando, mirando a Jesús, y sin duda Jesucristo lo mira, lo recompensa con una gran sonrisa, porque ese discípulo ha tenido la fe de hacer lo que la mayoría de nosotros no nos animamos a hacer. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora vemos aquí a Pedro cómo le cambió la cara. O sea, el primero estaba bien, porque bien orgulloso de él. Pero ¿qué le pasó después? La cara le cambió a todo lo contrario. La sonrisa de orgullo se le transformó en una boca que clama, Señor, sálvame. El entusiasmo de sus ojos ha desaparecido y vemos en medio el miedo que está en su corazón. Si pudiéramos ver su rostro en la noche oscura, veríamos que el terror lo empalició. ¿Sabes? Que hasta pálido se puso. De que estaba tan altanero. Pedro tuvo miedo y sin duda que estaba aterrorizado. Las escrituras nos dice que comenzó a hundirse. Imagínense el susto que tuvo Pedro en ese inferno. No se sabe si el agua le llegó a las rodillas, le llegó a la cintura, pero de que se hundió, se hundió. Dice, pero alabado sea el Señor que por su fidelidad no se hundió del todo. Saben que Dios muchas veces nos permite estar en situaciones en que parece que nos estamos hundiendo. ¿Saben?
El Señor no nos da carga el que no la pueda llevar. Él sabe hasta dónde cada uno de nosotros podemos ir con ese problema. Y sabe cuándo tiene que extender la mano para aliviarnos la carga que tengamos. Yo digo a veces que no la puede quitar completa, porque entonces nos vamos a aprovechar de eso. Hay que de vez en cuando pasar un poquito de trabajo. Aquí va a ser así, completo, que la hago un día. Aquí ahora vamos para el quinto fenómeno. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es Jesucristo parado sobre el mar y sosteniendo a Pedro. O sea, el viento tempestuoso ruge con todo su poder, las olas suben y rompe con fuerza contra la embarcación, y algún discípulo exclama con horror: pobrecito, se va a ahogar. Pero le decían los discípulos, y hasta ellos tenían miedo. No era Pedro nada más que estaba en el agua, los de la barca también tenían miedo. Y en medio de todo eso, ese caos, el Hijo de Dios está ahí con toda calma, parado sobre el mar. Y con su brazo potente sostiene a un hombre que acaba de rescatar de las aguas. Oh, wow, sí. Ahí está. Yo me pregunto, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo me habrá hecho la pregunta: ¿por qué dudaste? O sea, que a nosotros mismos nos habrá hecho de que uno duda, uno duda. Y porque Él dice: ¿por qué dudaste? Sí, yo estoy aquí para ayudarte. Porque no tenía esa necesidad, pero uno, humano al fin, le viene de pronto la duda, sea por enfermedad. Porque a veces le viene una enfermedad a uno y uno, en vez de poner la confianza en Dios, como que la pone más en uno mismo. Porque lo digo, porque cuando yo a principio tenía el problema mío de operaciones, mayormente en las manos, mientras estaba yo pensando en que, bueno, o sea, que puse la confianza en los doctores, pues a cada rato tenía que estar allá. Cuando uno es espérate, no. Si yo no tengo esa necesidad, enfermo el diablo, que el Señor lo reprenda, yo estoy sana. Y después que hice eso, no he vuelto más a operarme. Ahí están ahora ellos esperando mi amor. Porque dicen que no me han terminado de operar la mano. Y yo estoy bien, olvídese. Aunque salga como dice Duro, que una vez ando con una estiva de medicina, yo le digo: yo estoy de lo más bien. Pero porque yo estoy confiando ahí en que Dios es el que me va a salvar. Dice... yo creo que el Señor le está diciendo a Pedro que no era necesario dudar. Le decía el Señor a Pedro: yo no te puse en esta situación para que fracasaras. Era posible hacerlo, pero tenía que ejercitar su fe. O sea, si el Señor sabe que él se va a hundir, que no lo va a ayudar, ¿para qué le va a decir ven? Que se quiera quedarte ahí, tranquilito en la barca, no te arriesgues. Pero cuando el Señor lo llama, porque él sabía que él podía hacerlo. Amén. El rostro que hace unos segundos estaba emblanquecido por la palidez del miedo, ahora se torna rojizo. Volvió una vez que el Señor le ayuda, le da la mano, lo saca y todo, ahí vuelve a coger colorcito de nuevo.
por esta vez fue por la vergüenza que todos tenemos cuando alguien nos dice algo que sabemos que no es. O sea, estamos haciendo algo y vienen y dicen, lo que estamos haciendo, uno me pone una cara con quien dice, me cogieron, quedé en la página ahí. Ahora estamos en el sexto milagro. Es que cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Ese es el sexto. En este versículo nos enseña una gran lección sobre cómo podemos confiar en el poder de Dios para superar los desafíos que enfrentamos. Y en este pasaje Jesús muestra su autoridad sobre la naturaleza al calmar una tormenta furiosa en el mar. Este evento es una poderosa demostración para traer divinidad y su capacidad para traer paz y serenidad, incluso en las peores circunstancias. Es un recordatorio poderoso de cómo nosotros podemos encontrar esperanza y serenidad en las tormentas de la vida a través de nuestra fe en Dios. Y la historia detrás de ese verso nos enseña que cuando enfocamos nuestros ojos en Jesús y confiamos en su poder, podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Pero para hacerlo, debemos cultivar nuestra fe cada día y mantener nuestros ojos puestos en la verdad de su palabra. En este versículo nos inspira a acercarnos más a Dios y recordar que en medio de nuestras luchas, Él es nuestra paz y es nuestra fuerza. El 27 dice entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí podemos destacar la importancia de la fe de los discípulos, quienes creyeron en Jesús como el Hijo de Dios en la que se encontraban. Además de este pasaje también nos muestra la divinidad de Jesús, quien tuvo el poder de caminar sobre el agua y de calmar las tormentas. Aquí nos muestra la importancia de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y de adorarlo como tal. En nuestra vida diaria nosotros podemos aplicar esta enseñanza a través de la fe, la oración y la alabanza. A pesar de las dificultades que podamos enfrentar, es fundamental recordar de que Jesús está siempre con nosotros, dispuesto a brindarnos su amor y su protección. El séptimo fenómeno está en el versículo 34, que es cuando ellos llegan a la ribera. Bendito Dios, aleluya. El pasito 1, 2. ¿Ustedes bien? Aquí lo que hay es agua. H2O. ¿Lo saco?
que Padre está escribiendo. Oh, no, está bien, después yo lo hago. Aquí tenemos las cuatro expresiones de la cara del apóstol Pedro según él iba pasando. O sea, hemos visto que cómo le transformaba la cara al apóstol Pedro en esa situación que pasó cuando él estuvo cuando él le dice al Señor, primero que le dice al Señor que quería caminar sobre el agua, ¿verdad? Él está ahí bien orgulloso. Voy a tener el privilegio. Cualquier dice yo pude, ustedes no pueden hacerlo. Y él se tira, él va hacia allá, ¿ves? Ahí él va confiando en sí mismo. En vez de confiar en Dios, confió en él. Es como una persona que se tiende más hacia el mundo que hacia Dios. Él sabe que pudo hacer algo que otra persona no se atrevió a hacer. Pero ¿qué le pasó a él cuando se tira al mar? ¿Qué fue lo que le pasó? Por confiar en él y no confiar en Dios. Para que tenemos que confiar más en Dios y no en nosotros mismos. Amén. Amén. La segunda cara que él tenía, ¿cuál era? Pánico. Porque él ahí, él dudó. Ahí, como le dio pánico, él sintió que se estaba hundiendo. Doble trabajo. Tienes points. Estás debajo del agua. No, usted que No se quiso hundir. dale para abajo, chico, donde tú vienes. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo bajé. De que él está ahí, ni está arriba, pero tampoco está abajo. ¿Sabe que a veces habemos personas así que estamos en una balanza? O busco de Dios o me voy a mí. O sea que aquí él se hundió por confiar en él mismo. O sea, no podemos confiar en uno mismo porque nos va a llevar el que no nos trae. Aquí tenemos que decidir a quién vamos a buscar. Si vamos a buscar de Dios o vamos a apartarnos de Dios. Pero cuando nosotros buscamos de Dios, tenemos la fe en Dios. Santo. Eita gloria. Porque ahí está el Señor esperando por nosotros. Amén, Jesús. Siempre está al lado de nosotros. Nunca nos deja solo. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando se le vino el orgullo a él ahí. Como se le vino el orgullo, pues entonces, ahí él subió. Y ahí se quiere pegar. Él subió ahí. Que tuvo que pedir auxilio. Entonces nosotros, ya que estamos arriba, no tenemos que pedir auxilio porque ya estamos agarrados del Señor. Nunca, porque cuando uno lo suelta, como cuando yo me aparté
del Señor que me dicen, ¿qué te hicieron en la iglesia? Y yo, en la iglesia no me han hecho nada. Porque rápido le pueden echar que si los hermanos, que si los pastores, ¿qué te hizo el pastor? Alguien es culpable. Nada. Entonces, ¿por qué te apartaste? Por bruto. Se le decía yo a la gente, dice, ¿cómo es eso? Yo, bueno, porque yo estaba agarrada del Señor, yo me solté y caí. O sea, que si yo me hubiese quedado agarrada del Señor, no hubiese pasado estas otras dos fases. Ujú. Cuando el Señor sacó a Pedro y lo sacó, vio en la cara Agradecimiento. que le cambió completamente, estaba bien agradecido del Señor por lo que el Señor hizo por él, porque él le extendió ahí la mano, ahí él tuvo fe en Dios y confianza en Dios. Y la última es Adoración. de adoración. Adoraron al Señor porque estaban bien agradecidos por lo que el Señor hizo por él. Y ahí fue cuando se dieron de cuenta que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Amén, Jesús. Ay, Gracias.